Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿y tú? ¿Qué andamos? Muy bien, muy bien. Fíjate que antes que nada quisiera mandarle un saludo al licenciado Paulo. Paulo. Paulo es muy buen licenciado. Él siempre pues le da seguimiento a los empleados. Ahora, Si tienen algún problema, él los ayuda. Que así fueran todos los licenciados de recursos humanos, ¿no? eh, A ver, un gerente de una empresa me buen decía, señor. a los empleados yo no les hago caso, a los gerentes sí los empleados nomás los escucho, a los gerentes sí les hago caso. ¿A poco? Sí, entonces me gustaría, licenciado Pablo, a ver si algún día lo invitamos a hacer un video, ¿no? Para que nos platique, para que los gerentes de recursos humanos sean mejores con los Mejores empleados. personas, claro. Oye, te quisiera preguntar sobre el sopeso, ¿no? De lo bueno y lo malo. ¿Cuánta gente se va al cielo? ¿Cuánta gente se condena? Me han hecho muchas preguntas de esto y pues tú que más o menos estás empapado en esto, Claro que sí. que les platicaras, ¿no? Más o menos de esta situación, ¿no? Claro que sí. La pregunta que tiene ¿Cuántas miles de personas van años, al ¿no? cielo, ¿no? O van al infierno. Son pocos los que se salvan. Bueno, pues esta pregunta... Antes que nada, el video Ajá. estaba un poco largo, se los queremos comentar. Por si quieren verlo un día y luego dan pausa y otro día. Pero vale Está la muy pena porque creo interesante. que es el mejor que hemos grabado. Es uno de los mejores videos ¿Verdad? que se han grabado. Bueno, pues esta pregunta de si son pocos los que se salvan se le hicieron a nuestro Señor en sus tiempos. Y pues Él no quiso contestar directamente. Él solamente respondió. En la puerta al cielo y el camino al cielo pues son estrechos. Eso es lo único que nos respondió, que es estrecho y que el camino al infierno era ancho, ¿verdad? Y esto ha sido interpretado de varias maneras por diferentes teólogos. Unos dicen que no dijo que sí, eran pocos los que se salvaban, para que no cayéramos en desesperación. Y otros dicen que no dijo que no, para que mucha gente no desvalorara el cielo, ¿verdad? Examinando esta pregunta a la luz de la escritura y del magisterio, los teólogos actuales llegaron a una conclusión, que son más personas los que se salvan que los que se condenan. Es la tesis optimista de que son más los que se salvan. Esta opinión la toman del espíritu evangélico, de la esencia del cristianismo, que es amor y misericordia, ¿verdad? La finalidad de este video que estamos haciendo es la misma de los teólogos, para que no se vayan a confundir algunas personas, ayudar a las almas buenas que viven atormentadas por su salvación, y también a los ateos y a los incrédulos, a los que los aparta de Dios y de la iglesia esta falsa creencia de que la mayoría se condenan y por eso no quieren acercarse a la iglesia ni creer en Dios. Esto es lo que los distancia. Entonces queremos ayudar a las dos partes, ¿verdad? Esta opinión de la que la mayoría se salvan puede parecerle a muchos peligrosa. Es más, por ahí van a escribir algunos que está peligroso hacer esto, pero no. Muchos dicen que puede ser peligrosa porque hay gente que le puede perder miedo al pecado con esta tesis optimista. Y esto, bueno, pues sí es posible. Pero las ventajas de esta doctrina optimista superan con mucho a la doctrina rigorista de que son más los que se condenan. Y es que, por ejemplo, cuando se exageran las dificultades para alcanzar una meta, pues la mayoría se desaniman. Por ejemplo, si se anuncian 2 plazas para una empresa grande y se les anuncia a 5,000 aspirantes, pues la gente pues no se va a hacer ilusiones, no va a querer esforzarse. Dice 2 plazas para 5,000, dice bueno, pues en nuestra cara sería por azar o porque pues alguien puso el dedo ahí por nosotros, ¿eh? Pero qué tal que se anuncien las plazas suficientes para la mayoría de los que se les anuncian puede conseguir todos una plaza. Bueno, pues entonces todos se animan y trabajan con entusiasmo para conseguir esta plaza, ¿verdad? Igual, si se pone el cielo a una altura dificilísima, pues muchos renunciarán y se entregarán a toda parte de cosas de placeres y de pecados, pues diciendo, bueno, pues si es tan difícil salvarnos, por lo menos vamos gozando aquí, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita. Y por eso es mejor la tesis optimista, tiene más ventajas. Lo que sí queremos aclarar es que no es lo mismo condenarse por un pecado que por 50, o por un pecado menor que por un pecado mucho más grave, porque así como en el cielo hay estados de gloria, en el infierno hay estados de sufrimiento, y hay unos terribles, ¿verdad? Dice un sacerdote, el padre Faber, que si él supiera que este tema no tiene ningún objeto práctico para la vida cristiana, o que puede conducir a alguien a que estime menos la perfección, pues él no lo abordaría. Él es uno de los teólogos a favor de la tesis optimista de que son más los que se salvan. Y dice también, puede ser que sí haya quien abuse de esta tesis optimista para perderle miedo al pecado. Pero este sería un necio, porque aunque fueran poquitos los que se condenan, es muy seguro que él sería uno de ellos. Porque no se puede abusar de esta tesis optimista haciendo todos los pecados y placeres que uno quiera, entregándose a los pecados y después aspirar a ir al cielo, ¿verdad? La intención de esta doctrina, por eso estamos diciendo antes de comenzar este video, no es conducir a nadie al pecado, a que desvalore la virtud cristiana y a que no le importe pecar, sino llevar a todas las personas a un amor más íntimo y profundo por Dios. ¿Sí explico? Al conocer su bondad y su misericordia. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pues podemos comenzar con las tesis teológicas
que se fundamentan, ¿verdad?, para esta tesis positiva, que son más los que salvan. Leamos un pasaje de la Escritura. Dice: uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que salvan? Él dijo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque yo les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que estaban fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y le responderá: no sé de dónde son. Entonces empezarán a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y les dirá: no sé de dónde son, retírense de mí todos los agentes de injusticia. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes los echarán fuera, y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa del reino de Dios. Aquí nos dice dos cosas muy claras este pasaje. Uno, no se van a salvar todos. Y dos, la salvación es para todos. Por eso dice que vendrán del occidente, norte, sur, de todo, no nomás para los judíos, hasta para los paganos. Hay una doctrina que dicen que se van a salvar todos, la humanidad completa se va a salvar, incluyendo los demonios, y esa doctrina fue condenada por el Papa Vigilio en el año 543. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla muchas veces del castigo eterno. Jesús dice: pondré a la derecha a unos y les diré: vengan benditos de mi Padre, y pondré a los otros a la izquierda y les diré: apártense de mí, vayan malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no nos dice cuántos están a la derecha o cuántos a la izquierda, pero sí que va a haber de los dos lados, de la derecha y de la izquierda. A la pregunta esta, nuestro Señor responde de una manera práctica. ¿Por qué? Pues para despertar el interés en los oyentes por la propia salvación de cada uno de ellos. Pues eso es lo verdaderamente importante, para cada uno nuestra propia salvación. Y nuestro Señor, pues aquí anunció dos cosas: uno que era el esfuerzo y otro la obediencia, ¿verdad? Lo que pasa es que los judíos en el judaísmo pensaban que los elegidos eran menos que los condenados, o sea que se condenaban más personas y que se salvaban casi nada más los judíos, por lo que quien le preguntó a nuestro Señor esto fue un judío, por eso mismo, miembro del pueblo escogido y compatriota de nuestro Señor Jesucristo. Pero vimos que eso no les sirvió de nada, pues Jesús le advierte que no todos los judíos se salvarán, ni serán los únicos, porque anuncia también la salvación de los gentiles en esta palabra que vimos. Son muchos los que se salvan. Bueno, este texto que acabamos de ver no nos aclara mucho. Si queremos más luces, tenemos que ver más textos de la Escritura, aunque nunca vamos a hallar una respuesta exacta y matemática, ¿verdad? Vamos a hacer solamente conjeturas. Dicen algunos por eso que el silencio de nuestro Señor exige que nosotros nos callemos, que nos invita al silencio a este respecto. Aquí la diferencia, y por lo que no es así, es porque si nuestro Señor hubiera respondido sí o no, Él hubiera hecho un dogma de fe y hubiera llevado a muchos al desaliento y a otros a la presunción de poderse salvar fácil. Pero en cambio, si nosotros humanamente, los otros fieles y los teólogos, razonamos esto, pues no hay ningún peligro, porque las razones en uno u otro sentido que pongamos, pues siempre van a estar sujetas a error. Y no son un dogma, son simplemente una opinión, ¿verdad? Y con esto pues no pueden llevar a nadie ni a la desesperación ni a la presunción. Las principales razones teológicas para el optimismo moderado de que son malos que se salvan son 10. Son 1, la misericordia infinita de Dios; 2, la justicia de Dios; 3, la voluntad salvífica universal de Dios; 4, el misterio de la divina predestinación; 5, la redención sobreabundante de Jesucristo; 6, la intercesión de María; 7, la responsabilidad subjetiva del pecador; 8, las gracias de última hora; 9, el purgatorio; y 10, la eficacia inefable de la oración. Vamos a ver cada una rápidamente, ¿te parece? Estas razones teológicas. Bueno, sí, primero, y para que las expliques bien para okay. La gente. Primero, la misericordia infinita de Dios. Esta es la verdad más repetida que tenemos en la Escritura. Vamos a leer un texto. Hay miles de textos que nos hablan de la misericordia de Dios. Vamos a leer uno. Dice: hijitos míos, no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Bueno, esta misericordia es la mayor razón de este optimismo, porque si viéramos esto solamente del lado de la justicia estricta, pensaríamos o concluiríamos que se condenan más, pues son millones los que actualmente viven en pecado, ¿verdad? Las exigencias de la justicia se encuentran compensadas con las de la misericordia, y no en proporción igual, o sea, no se encuentran en proporción igual, sino con desigualdad, siempre a favor de la misericordia. La misericordia de Dios sabemos que no es mayor que su justicia, porque las dos en Él son infinitas, pero la misericordia llega hasta nosotros sin ningún obstáculo, ni siquiera nuestros propios pecados, porque el objetivo de la misericordia de Dios es perdonarnos si nos arrepentimos, mientras la justicia llega hacia nosotros disminuida y frenada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El único obstáculo que tenemos para la misericordia es si nosotros rechazamos la gracia de Dios, pero en cuanto quitemos ese obstáculo, la misericordia se puede derramar sobre cada uno sobreabundantemente, ¿verdad? En cambio, a la justicia
le sale al paso nuestro Señor Jesucristo, crucificado, ofreciéndole con abundancia la penitencia que pudiera exigir la justicia de los pecadores. Por eso la justicia no cae en toda su plenitud, ni siquiera sobre el pecador más obstinado, ¿verdad? La justicia se fija siempre en la compensación que le ofrece la sangre de nuestro Señor Jesucristo y da paso a la misericordia, y así da al pecador gracias de arrepentimiento y gracias de perdón. Y es que no hay una voluntad tan rebelde, tan mala, que no pueda ser vencida por una gracia de la misericordia divina, ¿verdad? La misericordia de Dios va mucho más allá de si el pecador merece la misericordia o no la merece, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que decía San Pablo. No me digan ustedes que cuando Jesús se entregó por nosotros diciendo misericordiosos, éramos cuates, éramos amigos, no merecíamos esa misericordia, no la merecíamos, dice San Pablo. Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores murió Cristo por nosotros, con mayor razón, pues justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Porque si siendo enemigos de él fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos ahora salvos. Eso nos dice la Escritura, San Pablo, y nos dice Santo Tomás de Aquino. Una sola gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo compensa la justicia más que el infierno, con todas las penas de los demonios y con todas las penas de los condenados. Pues Dios siempre recompensa más al justo de lo que merece y castiga al culpable menos de lo que merece. Por eso es tan misericordioso. El padre Faber dice que la magnificencia divina exige un triunfo sobre el pecado y la muerte, y que no es posible que Dios suspenda sus bondades, pues no nomás se trata esto de nuestra salvación eterna, sino del honor de su amado Hijo y de su propia gloria. El honor de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, tanto como la grandeza y magnificencia de Dios, hacen que la salvación de todos sea casi una exigencia. ¿Sí me explico? Estaría mal decir que todos aquellos que fueron bañados o regados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo se perderán. Sería malo. Hay otro teólogo que dice que Dios no espera que los pecadores vuelvan a Él, sino que Él mismo les sale a su encuentro. Porque cuando un pecador retorna a Dios, hay mucho más alegría en Dios y en el cielo, ¿verdad? Y jamás Dios se retira de un alma, jamás, ni la aparta de sí. Solamente que esta alma se quiere apartar completamente de Dios. Santo Tomás dice, pues le conviene a Dios en grado sumo la misericordia, porque más que comprometer su justicia, está sobre ella y es su complemento, y la plenitud de la justicia es la misericordia. La misericordia no encuentra obstáculo, ningún obstáculo que sea tan infranqueable, ni por la justicia ni por las indisposiciones de los pecadores, ¿verdad? Porque habíamos dicho que una sola gracia eficaz de Dios puede cambiar al pecador más rebelde. Ahora hay otra cosa, esto es la misericordia, que es una de las tesis para ser optimistas en que son más los que salvan. Pero ¿qué creen también? La número 2, la justicia misma de Dios. Aún la justicia de Dios está a favor de esta tesis, de que es el mayor número de los que salvan. Aún la justicia de Dios, porque aún la justicia de Dios está de parte de ellos. ¿Y cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos una idea equivocada sobre la justicia, muy equivocada. Nosotros pensamos que justicia significa castigo, pena, imposición de pena a alguien. Por eso cuando se ejecuta un reo decimos, se fue ajusticiado, mereció justicia, le dieron justicia. Lo cual es cierto si se aplica a ese reo. Pero hacer justicia no significa castigar nada más, sino dar a cada uno lo que cada uno merece, ¿verdad? Ya sea premio o castigo. Entonces también el premiar es por parte de la justicia. Y Dios ejercita su justicia al mismo cuando castiga que cuando recompensa también. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús escribió algo que me gusta mucho, que se los voy a leer. Ella dice que ella esperaba tanto de la justicia de Dios como de la misericordia. Ella decía, es necesario ser muy puro para presentarse ante el Dios de toda santidad, que es también infinitamente justo. Y esta justicia que aterra tantas almas es el motivo de mi alegría y confianza. Ser justo no es solo demostrar severidad con los culpables, es asimismo reconocer las intenciones buenas y premiar la virtud. Por eso yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Esperaba premio por parte de la justicia, ¿va? Bueno, dicen algunos que en el momento que nosotros, los rigoristas, que los rigoristas que son los que están a favor de que son malos que se condenan, que en el momento que comparezamos delante de Dios, Él se constituirá ya nomás en nuestro juez y ejercitará toda su justicia sin misericordia. Pero esto pues es insostenible por una buena teología. Pues estamos hablando de buenos teólogos. Muchos pintan el juicio como un cuadro terrible, capaz de dar de espanto hasta los más justos. Nos dicen que en el momento de la muerte Dios dejará de ser el papá piedoso y misericordioso y se convertirá en un juez
despiadado y terrible, en el más severo de los jueces, en el más penetrante, en el más frío de los jueces, el más cruel de los jueces. Y que las almas santas, apenas las almas santas, encontrarán gracia delante de él. Y con esto aparte depositan a los profetas con las amenazas más terribles, ¿verdad? Nos presentan a Dios buscando en el fondo de las conciencias como con una lupa, sacando faltas insospechadas y olvidadas por los pecadores, descubriendo iniquidades por todas partes ante los ojos del pobre pecador que está todo asustado delante de él. ¿Ah? Estos cuates rigoristas dicen que tomará nuestras mejores acciones pasándolas por una lupa, un microscopio, para que salgan las impurezas que hubo en ellas, que nada dejará Dios en la oscuridad, el mal cometido, el bien que no hicimos, las intenciones defectuosas que tuvimos, las cobardías, que todo será despiadadamente y casi con gusto sacado por Dios del olvido. Sacará cuenta la menor de nuestras imperfecciones y tomará de ellas venganza enorme. Nos presentan a un Dios preocupado por encontrarnos criminales para podernos castigar cruelmente. Así nos lo presentan. Ellos dicen, nunca olviden qué terrible es caer en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Pues esto que ellos nos dicen no es el Dios misericordioso que aparece en la Sagrada Escritura, ni el Dios misericordioso que llevamos en nuestro corazón, ni el Dios misericordioso que se nos manifiesta en nuestro Señor Jesucristo de la misericordia, ¿verdad? Esto es una caricatura del Dios amor que conocemos. Dios permanecerá siendo para nosotros un verdadero Padre a la hora de nuestra muerte y a la hora de nuestro juicio. Y es que Dios no puede cambiar en un instante. No puede ser un poquito antes misericordioso y después ser despiadado y cólera, y nada más pura cólera. Esto sí pasa en los hombres, que somos cambiantes y cambiamos, pero no en Dios. Él siempre el mismo, Dios siempre es el mismo, Dios no cambia, Dios es inmutable. Y no existe ninguna definición de la iglesia que puedan invocar los rigoristas como prueba de su tesis de un Dios terrible, que puedan imponer nuestra fe un Dios que en la muerte será terrible, que será juez, que dejará de ser papá y que será que el único que buscará ser castigarnos. No hay ninguna justificación ni ninguna definición de esto en la iglesia. Dios no puede dejar de ser misericordioso, como tampoco puede dejar lógicamente de ser justo. Decir que desterrará de su corazón toda compasión y piedad es un error teológico, de teología. Dios será piadoso, será indulgente y bueno hasta en el ejercicio de su propia justicia. En el juicio de nosotros, la justicia y la misericordia de Dios estarán en armonioso acuerdo. Dios será como lo es siempre y como lo ha sido siempre y como lo será siempre, clemente, misericordioso, paciente, bueno, compasivo, misericordioso, indulgente. Dios no puede cambiar, ¿verdad? Bueno, es más, puede ser que en el momento de nuestra muerte, más que en otra parte, sea más misericordioso que nunca, ¿verdad? En lugar de buscar culparnos, Él va a querer excusarnos de nuestras faltas. Su corazón será nuestro mejor abogado, el corazón propio de Dios, su misericordia. Si Dios se viera obligado a condenar a alguien, lo hará muy a disgusto, como haciéndose violencia, ¿verdad? Dios en su tribunal, sepan esto siempre, será tanto papá como juez. Dios será papá como juez. Él sabe de qué barro hemos sido formados. Él no ignora las malas inclinaciones que llevamos. Él no ignora las dificultades interiores y exteriores que hemos de vencer para realizar un poquito de una buena obra. Él no ignora las violencias que nos hemos de imponer, los esfuerzos que hemos de hacer para permanecer fieles y evitar el pecado. Él no ignora nada de esto, no lo ignora Dios. Él sabe que somos barro, que somos frágiles. Dios no ignora que en el fondo de nuestras almas hay más tontez, más atolondramiento, descuido y fragilidad que mala voluntad. Él sabe que no hemos tenido la intención de causarle pena ni de apartarnos totalmente de Él, y que aunque cuando no le hemos dado lo que Él merece, no hemos dejado de amarlo, que siempre en nuestro corazón ha existido una chispa de su amor, y que gracias a esa chispa de su amor hemos procurado no llegar a extravíos más grandes, y que si de repente el demonio nos hubiera propuesto renunciar para siempre a nuestro Señor Jesucristo o a Dios, lo hubiéramos rechazado y le hubiéramos dicho no, eso jamás. O sea, que nos propusiera directamente rechazar a Dios, Él sabe que jamás lo hubiéramos rechazado por esa chispa de amor que siempre hay en nuestro corazón hacia Él. Dios sabe todo esto y mucho más. Por eso, en lugar de aplastarnos y ponerse a descubrir las faltas que tenemos, como lo atribuyen los rigoristas, más bien se sentirá inclinado a ser indulgente y piadoso con nosotros, y sacará entonces más bien a relucir nuestras buenas obras. Hará salir de las sombras las obras santas que nosotros olvidamos, los actos de caridad de los que no nos acordamos, pero los que Él sí llevó cuenta, de esos actos buenos que hicimos. Porque Él prometió, acuérdate, Él prometió no dejar sin recompensa al que dé un simple vaso de agua por Él. Y dijo tomar en cuenta todo lo que hagamos por el más pequeño de sus hijos. Ese es Dios. Él tendrá en cuenta los esfuerzos que hicimos, tendrá en cuenta las violencias que nos hicimos, las luchas que hemos sostenido, las victorias que hemos obtenido, los placeres de los que nos privamos, el mal que pudimos cometer y por amor a Él no lo cometimos. Él manifestará todo esto con más gusto que nuestros pecados,
y lo tendrá muy, muy en cuenta al pronunciar su sentencia. Es cierto, como dicen que la sentencia de Dios llevará el sello de su justicia, pero llevará también el sello de la ternura y misericordia divina. Eso llevará. Nuestra sorpresa al entrar al otro mundo, la primera sorpresa que tenemos al entrar al otro mundo será la de encontrarnos con un Dios paternal, un Dios indulgente. Un Dios paternal e indulgente con nuestros olvidos, con nuestras miserias, y nos daremos cuenta de que, excepto para los corazones más endurecidos, más rebeldes y más impenitentes y más obstinados, nomás para ellos, pero para ninguno de los demás, es terrible caer en las manos del Dios vivo. No es terrible caer en las manos del Dios vivo jamás. Es una tontería eso. Pensar en Dios como un juez sin misericordia es ir contra la Escritura, contra la Sagrada Escritura. Nuestro corazón se niega a creer en un Dios así, y ¿sabes qué? Pues nuestro corazón tiene razón. Esta razón de la justicia de Dios no es solo la más consoladora y verdadera, sino la que nos mueve más bien a practicar mejor el bien. Este amor de Dios nos mueve más a practicar el bien y alejarnos del mal, pues nos llena nuestras almas de paz, de confianza y de gratitud y de amor hacia Dios por su reconocimiento. Aquellos que hablan solo de justicia y severidad en Dios piensan que con ello van a alejar a los hombres más del pecado, pero se equivocan, porque hay algo mucho más eficaz que el miedo y el temor, y ese es el amor. Y es que nadie puede ser bueno nunca si no se siente amado. Es una ley. Si alguien no se siente amado, no va a poder ser bueno. Tenemos que esperar nosotros nuestra muerte y juicio con calma, con confianza en la inmensa ternura, en la inmensa misericordia de Dios para con sus hijos. No hay nada que deba atemorizarnos cuando estemos ante Él, pues Él es un papá lleno de bondad, de amor y de misericordia, y lo seguirá siendo siempre. Si nosotros pudiéramos escoger cada uno de nosotros nuestro juez, no podríamos soñar un juez más bueno que Dios, ¿verdad? Pues su justicia de Él será satisfecha sin sacrificar para nada absolutamente su misericordia. Él es incomparablemente mejor que cualquiera de las madres de este mundo, mejor. Todo el amor de todos los hombres juntos, de todo el mundo, de todos los tiempos, no le llega ni siquiera una punta al amor que hay en el corazón de Dios hacia nosotros. Nuestra miseria no excusa nuestros pecados, no estoy diciendo eso, pero Dios tendrá muy en cuenta nuestra miseria precisamente porque es justo. Por eso, como Santa Teresita, debemos nosotros invocar la justicia misma de Dios, pues también en la justicia y no solo en la misericordia es en la que se funda esta tesis optimista de que son más los que se salvan, como vimos. El número 3, vamos a verlo. Esta tesis es la voluntad salvífica universal. Dios quiere dar a todos los hombres el cielo, si estos no ponen obstáculos lógicamente, ¿verdad? Esto es una verdad definida por la Iglesia. Hay un error que se opone a la voluntad salvífica, esta teoría, y es la tesis de predestinación, de que algunos están predestinados para el cielo y unos para el infierno, ¿verdad? Eso lo ha rechazado la Iglesia como herético. Esa es una doctrina herética, porque si Dios excluyera a algunos de la salvación, destinándolos al infierno antes de prever sus pecados que cometerían, se opondría de esto a varias cosas, a su justicia, se opondría a su sabiduría, se opondría a su santidad, se opondría a su infinita bondad y a su infinita misericordia. ¿Por qué se opondría a su justicia? Bueno, destinar a unos al infierno antes de prever si lo merecen con sus propias culpas voluntarias, eso es injusto y se opondría a su justicia. Se opondría a su sabiduría, ¿por qué? Porque el legislador sabio no decreta las penas, sino en cuanto son necesarias para castigar los delitos voluntariamente cometidos. Y como Dios es sabio, no puede hacer esto porque iría contra su sabiduría, no podría condenar a nadie. Se opondría a su santidad. ¿Por qué se opondría a su santidad? Porque si Dios predestinara a alguien al infierno, no tendría más remedio entonces que predestinarlo a pecar y empujarlo al pecado. Con lo cual Dios vendría a ser el principal autor de aquellos pecados, y esto no se puede porque Dios es el santo de los santos, ¿verdad? ¿Por qué se opone a su bondad y misericordia? Bueno, porque aunque Dios no está obligado a elevar nuestra naturaleza del género humano y destinarnos al cielo, una vez que quiso hacerlo y que lo decidió, esa misma bondad y misericordia por la que lo hizo, exige que no destine a nadie en la condenación eterna, ¿verdad? Por esta voluntad salvífica de Dios, Cristo nuestro Señor murió por nosotros para redimirnos a todos los hombres del mundo sin excepción. Esto lo dice la Escritura, no yo. Dice la Escritura, el Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿verdad? Y por eso nosotros repetimos siempre en la Santa Misa, ¿sí te acuerdas? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por todos, ¿verdad? En virtud de esta voluntad salvífica de Dios y en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ofrece a todos los hombres los auxilios necesarios y suficientes para salvarnos. A todos nos los ofrece. Ahora, esto no quiere decir que todos se salven, no estoy diciendo que todos se van a salvar. Dios quiere que todos se salven y ofrece los auxilios necesarios,
Pero si alguien se empeña en recibirlos, pues Dios no violenta la voluntad y libertad de nadie, ¿verdad? Y entonces, pues aquí si se condena a alguien no podría quejarse de nadie, sería culpa nada más de su maldad y culpabilidad de él, ¿verdad? Dios da gracias suficientes incluso a todos, a los no cristianos. Según la doctrina católica, dice en el Concilio Vaticano, ningún salvaje, segundo, dice, ningún salvaje pagano o infiel dejará de recibir de Dios los auxilios necesarios y suficientes para convertirse a Dios y obtener la vida eterna, si guarda la ley natural y no pone obstáculos a la gracia. La salvación eterna está al alcance de todos los hombres del mundo, ya sean católicos, cristianos, paganos o infieles. Todos reciben de Dios la vida, la inspiración y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Es una definición del Concilio Vaticano II. La tesis número 4 es el misterio de la divina predestinación, pero muy diferente a la que están predestinados unos al cielo y unos al infierno. Esa no es. Nuestra salvación depende de la divina predestinación. Dios desde toda la eternidad ha determinado conceder gratuitamente la gracia y la gloria a los que libremente lo han querido elegir, incluyéndolos en el mismo decreto eterno que predestinó a Cristo hombre a ser hijo de Dios. Por eso, la gloria es ciertísima para todos los predestinados y no faltará ni una sola de las ovejas que Él ha querido dar a nuestro Señor Jesucristo, como dice la Sagrada Escritura. Pero el hecho de que la predestinación a la gracia y a la gloria sea gratuita, no quiere decir que algunos estén predestinados a la condenación eterna. Esto ya lo vimos ahorita, tantito antes, ¿verdad? Esto sería una herejía y sería una blasfemia. Ya vimos por qué, las causas por qué. Hablamos sobre una predestinación positiva a los buenos a la gloria y negativa, y una reprobación, negativa a los malos al infierno. Son dos cosas completamente diferentes. Dios no reprueba a nadie antes de ver sus pecados. O sea, Él ya sabe si se van a condenar así, esa es la predestinación, pero Él nunca los orientó hacia esos pecados, ¿sí me explico? Dice la Escritura, pero tienes piedad de todos, porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los hombres, para traerlos a penitencia. Pues amas todo cuanto existe, y nada aborreces de lo que has hecho, que no por odio hiciste cosa alguna. San Agustín dice, respecto a esto, bueno es Dios, justo es Dios. Puede salvar a algunos sin méritos buenos porque es bueno, pero no puede condenar a nadie sin méritos malos, porque es justo, ¿verdad? Para que no caigamos en ese error de la predestinación mala. Dios no puede cometer injusticia alguna. Él quiere con toda la serenidad, con toda la seriedad que vemos en la cara de Cristo nuestro Señor crucificado, que todos los hombres se salven. Pero el hombre, con su libre albedrío, puede escoger entre el bien y el mal, lo que hemos dicho siempre. Por lo que los que se condenan, pues es por su propia y definitiva culpa nada más de ellos. ¿Cómo se concilia esto entre la misericordia y justicia de Dios? Bueno, pues no lo sabemos, ¿verdad? Porque Dios es justo y misericordioso. Una santa en éxtasis le pidió a nuestro Señor Jesucristo que le aclarara un poquito más cómo se concilia esto, ¿verdad? Y Jesús le respondió, tranquilízate, yo te haré ver que todo está muy bien ordenado a su tiempo, ¿verdad? Ahora hay otra cosa, nadie puede saber con certeza si recibirá de Dios o no el don de la perseverancia final, ¿verdad? A no ser por una revelación, porque incluso hay un concilio de Trento que condena esto, dice, si alguno dijera con absoluta certeza que tendrá el don de la perseverancia hasta el final, a no ser que le hubiera sido revelado por revelación, sea anatema. Y por eso nos dice la Escritura, así pues, los que creen estar en pie, miren, no caigan. Y en otra nos dice, con temor y con temblor, trabajen por su salvación. Sin embargo, podemos descubrir señales, en nosotros y en los demás, que aunque no sean una certeza absoluta, son suficientes para esperar de Dios el don de la perseverancia final. Ya sea nosotros o nosotros. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, vamos a verlas. Vivir habitualmente en gracia de Dios. Esta es la señal más clara, ya que solo la pérdida de esta gracia es la que puede comprometer nuestra salvación, ¿verdad? Para alcanzar la perfección cristiana o la santidad cristiana, se requiere hacer grandes esfuerzos, pero para salvarse, solo se requiere morir en gracia de Dios, aunque no se haya llegado a la perfección cristiana ni a la santidad. No hay nada más seguro que vivir en gracia, como también una señal de reprobación eterna, no por Dios, sino por uno mismo, es ver a una persona que vive habitualmente en pecado y sin preocuparse de él, ¿verdad? Si tenemos esta gracia y la perdemos, bueno, pues tenemos el sacramento de la confesión, recuperarla inmediatamente, y esa es una señal de que vamos a alcanzar la perseverancia final y Dios nos la va a otorgar. Otra señal es la oración, con las debidas condiciones, porque la oración obtiene de Dios todo lo que se pide, en orden a su mayor gloria, a la salvación eterna propia o de los demás. Eso lo vamos a ver más adelantito, muy bonito, de la oración. ¿Qué más? La práctica de la caridad también es un signo de predestinación. Dice la Escritura, la limosna libra de la muerte y preserva caer en tinieblas. Y si esto hace la limosna material, con más razón la limosna espiritual,
que vale mucho más que la material, porque dice la Sagrada Escritura: si alguno se extravía de la verdad y otro logra regresarlo, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de pecados. O sea que si por algún consejo que tú le das a alguien o algo logra salvar esa alma, se acerca de esa alma, aparte de que salvarás tu vida de la muerte, cubrirá la multitud de tus pecados. O sea, casi te vas al cielo directo, porque están cubiertos la multitud de tus pecados. Otra señal, pues la Eucaristía. Aquellos que la reciben diario frecuentemente, pues es una gran señal, porque acuérdense que dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, una señal de predestinación. Otra señal, la devoción a María. Es una gran señal, así como es una gran señal de reprobación aquellos que la desprecian a María. Entre las devociones más destacadas son la del rosario. Dicen santos y papas que aquel que reza el rosario piadosamente todos los días, se esfuerza en llevar una vida cristiana, puede estar seguro de obtener de Dios, por mediación de la Virgen, la perseverancia final, ¿verdad? Otras devociones muy importantes son los 5 sábados primeros de cada mes en el Sagrario del Corazón de María, y uno muy importante que también trae promesa mariana es este, que luego hablaremos del que no nos puede ser el tema, sobre el escapulario. El escapulario del Carmen, traerlo bien impuesto y con las debidas cosas que se requieren. Otra cosa, pues un amor a la iglesia de Cristo. Los santos se llenaban de gozo al pensar que eran hijos de la iglesia y sentían hacia ella todo el respeto y todo el amor, como para la mejor de las madres. Y al contrario, fíjense, la reprobación por falta de veneración a la iglesia, muchas personas que pretenden honrar a Dios y despreciar a su iglesia como si no fuera necesaria, esta es una de las señales más claras de reprobación eterna. Pues estas que dijimos son las más claras y las más de que podemos esperar la perseverancia y una de la salvación eterna en nuestra alma. Mientras más tenga un alma, pues mayor fuerza hay en ellas. Y si un alma las tiene todas, pues puede tener una certeza moral muy elevada de que puede alcanzar la perseverancia final, ¿verdad? Otro punto en la teología que nos dice que son malos que salvan es la redención sobreabundante de Jesucristo. Bueno, esa es la número 5. Él es el redentor de la humanidad. Su sacrificio es suficiente para redimir a millones y millones de mundos sin necesitar la redención. Y esto no lo hizo nuestro Señor en beneficio de los hombres justos, sino en favor de los culpables, porque lo que leímos hace rato lo vamos a leer, que nos dice nuestro hermano San Pablo: en verdad apenas habrá quien muera por un justo, sin embargo, pudiera ser quien muriera alguno por uno bueno. Pero Dios probó su amor en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mayor razón, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya seremos, salvados en su vida, por la redención sobreabundante de nuestro Señor. Un gran teólogo dice así, es cosa clara que Dios en realidad ama, por causa de su Hijo, a todo el linaje humano, aún infinitamente más de cuanto lo pudiera odiar por el pecado. Ahora, una cosa es que la redención de Cristo tiene eficacia para salvar este mundo de todo se pudiera, y una muy distinta su aplicación a cada alma en particular. Esta depende del hombre, porque pues poco importa que Cristo haya redimido al hombre si éste no quiere aprovechar esa redención y pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó por él en la cruz. Es verdad, 100% verdad, que el pecador obstinado se condenará, a pesar del valor infinito de la redención de Cristo. Pero si quitamos la mirada de este pecador obstinado, que rechaza las gracias de Cristo y se va a condenar, y ponemos la mirada en otros pecadores, que no son por maldad, que no son por obstinación, que no son por soberbia, sino por fragilidad y miseria, por irreflexión, por no poder controlar sus pasiones, pero jamás por rebeldía directa contra Dios, a quienes temen. Ellos temen a Dios y lo respetan, a su modo, ciertamente. Además, sabemos que estos pecadores pues se convierten fácilmente y vuelven a Dios por unas misiones, por un retiro, por la muerte de alguien, de un ser querido. Y de estos pecadores pues son pocos los que rechazan los sacramentos a la hora de la muerte. Pensando en todos estos, sería demasiado optimista pensar que Cristo, que vino en busca de los pecadores, ejercerá su misericordia sobre ellos, concediéndoles la gracia del arrepentimiento y el perdón, aunque se tratara de paganos que no pueden recibir los sacramentos, porque no conocen a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo más, ya hizo lo más. Descendió del cielo, tomó carne, se inmoló en una cruz para salvar al pobre pecador, y no va a hacer ahora lo menos, que es aplicarle la eficacia redentora de su sacrificio mediante la gracia del arrepentimiento y el perdón. ¿No lo hará con estas gentes que son irreflexivas, que no pecaron por maldad? Y si alguno dice que el pecador aún por fragilidad no es digno de que Dios le aplique estas gracias, entonces le preguntamos a ese: ¿la humanidad pecadora nuevamente mereció el sacrificio redentor de Cristo o nos redimió cuando éramos sus enemigos? Si él no merece esta gracia de arrepentimiento y perdón, pues nunca la merecimos nosotros tampoco, ¿verdad? Pero vemos que Dios nos la concedió. Dice el padre Granada:
No es de creerse que el Cristo del Evangelio haya cambiado de manera de ser, no es de creerse, porque Él es el mismo del Evangelio, y el Cristo del Evangelio no se limitaba a perdonar a los pecadores cuando se le acercaban a Él a pedirle perdón, sino que iba en busca de las ovejas perdidas y extraviadas. Él perdonó al paralítico, que no iba a pedirle perdón, sino que nada más iba a pedirle la salud. Perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces. Perdonó al buen ladrón y le ofreció su perdón a Judas, a quien llamó amigo en el momento de su propia traición. ¿No perdonará a aquel que por ignorancia peca, que por fragilidad o debilidad peca, que no lo hace por maldad, que no es obstinado, que no vive habitualmente en el pecado? ¿No lo perdonará? No queremos decir con esto tampoco que solo se pierden los pecadores habituales. También se van a perder muchos. Pues es de fe que si la muerte sorprende al pecador en pecado mortal, pues se condena. Pero también es indudable que el pecador de fragilidad, que trata de hacer lo que puede para levantarse del piso cuando cae y no rechaza la gracia que llama al arrepentimiento, obtendrá de la misericordia de Dios la gracia del perdón y la salvación eterna, aunque tengan que pasar un largo tiempo en el purgatorio, ¿verdad? A esta conclusión llegan los teólogos considerando la redención de Cristo como una victoria sobre Satanás. La victoria de Cristo pudiera ser arrebatándole a Satanás aunque sea una sola alma, pero la dignidad de Cristo reclama que su victoria sea inmensa, ¿no?, contra Satanás. Si la voluntad de Dios es salvar a todos y condenar a los malvados le viene como si fuera impuesta por los mismos malvados, entonces no podemos afirmar que la mayor parte de los hombres se condenan, ¿verdad? Porque Dios no puede recoger de sus obras que Él hace poquito fruto, ¿verdad? En el mundo se desarrolla una batalla y lo sabemos, por una parte Lucifer y sus ángeles y por la otra Dios hombre. El fruto de la victoria de Lucifer y sus ángeles sería la condenación de todos los hombres y la de Jesucristo la salvación. ¿Cómo pensar entonces que la victoria del hombre Dios, vencedor del demonio, se reducirá a un pequeño número de salvados? Si fuera así, el demonio aún vencido por Cristo, aún vencido, podría ufanarse de haber ganado más, de tener más esclavos en el infierno que Dios hijos en el cielo. Repugna que el demonio pueda ufanarse de haber arrebatado al hombre Dios la mayor parte de sus hijos. Si no fuera porque sabemos que el que te hizo a ti no te puede salvar a ti sin ti, sería una blasfemia dudar de la salvación de todos y cada uno de los hombres. Porque sabemos, por eso sabemos que muchos algunos van a condenar, pero si no sería esta blasfemia. La tesis de que son más de los que se salvan salvaguarda la dignidad de Dios y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Y la tesis de que la mayoría se condenan, si esa fuera verdad, pues la encarnación hubiera tenido poquito éxito, hubiera tenido un resultado imperfecto, pues la salvación fue el motivo de la encarnación, ¿verdad? El honor del Verbo encarnado no está menos comprometido que la dignidad del Padre. Si el Hijo se hizo hombre, fue para que nuestra naturaleza pudiera, con su gracia y con su ayuda, tomar una victoria por encima del demonio. Y si la mayor parte de los hombres fueran condenados al infierno, el diablo pudiera decirle fácilmente a nuestro Señor: ¿dónde está tu victoria, pues? Sé que tus acciones son suficientes para redimir al mundo y a miles de mundos si se necesitaran, pero en realidad yo soy el que triunfa siempre. Podría decirle fácilmente a nuestro Señor. ¿No es más sabio pensar que los frutos de la redención aprovechan al mayor número de hombres? Creyendo a Dios que nos dice: cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí. O en aquella palabra que leímos al principio que dice: vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y vi multitud de hombres purificar sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿No es mejor creer todo eso? ¿Que Dios es más sabio por eso? Entonces podemos alimentar la confianza de encontrarnos un día cerca de Dios, ahí cuando lleguemos a nuestros parientes y a nuestros amigos, de los que nos separó la muerte. Claro que sin duda pues nos encontraremos a los que han llevado una vida, tratan de llevar una vida cristiana y buena, pero podemos incluso esperar encontrarnos aquellos cuya conducta veíamos en vida que dejaba mucho que desear y se mudaron de esta tierra abandonándola sin dar ninguna señal de arrepentimiento. También podemos pensar en encontrarnos en el cielo. Nadie está autorizado para decir que alguien se ha condenado. Debemos creer en la misericordia de Dios, en su ternura, incluso en los hijos más culpables, porque Él les puede dar una gracia de última hora, ¿verdad? Número 6, la intercesión de María, otra razón. María es abogada y refugio de pecadores. Ella es la madre de Dios, pero también es madre nuestra y obtiene de Dios todo cuanto ella le pide. Ella es madre espiritual de nuestra, en el sentido más real que se pueda imaginar y profundo, no en el orden físico como nuestro Señor Jesucristo, sino en el orden místico y espiritual, o sea, en el orden de la gracia. Y ella, desde el cielo, ejerce su maternidad espiritual sobre cada uno de los hombres, obteniendo los dones de la salvación eterna. Ella intercede ante Dios por todos, por los buenos, por los malos, por los cristianos, por los paganos, por los que la conocen, por los que la ignoran, por los que la aman y por los que no la aman. Intercede por todos.
Y es que desde el cielo puede hacer más de lo que podía hacer aquí en la tierra por unos pocos, porque en el cielo puede ocuparse de cada uno de nosotros en particular a través de la luz divina, de las gracias de la luz divina que le llegan a ella, conoce las necesidades y asiste a todos, y escucha las plegarias de todos por más pequeñas que sean. Dice San Luis María Triñón de Montfort, Dios creó un depósito de todas las gracias y lo llamó mar, Dios creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar, y creó un depósito de todas las aguas y lo llamó María. Y dice también San Luis María Triñón de Montfort, es imposible que alguien que tenga piedad hacia la Virgen María sea condenado jamás, ¿verdad? Ella cuando recibe las gracias, dice San Luis María, de Dios en sus manos, la riega como abundante lluvia sobre todos los seres humanos para alcanzar la salvación. El Concilio Vaticano II la invoca como abogada, auxilio y socorro de los pecadores y mediadora, lo cual no resta nada a la dignidad y eficacia del único mediador que es Jesucristo, porque la misión maternal de María no oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder de la mediación de Cristo. Todo el influjo salvífico de la Virgen sobre los hombres sale del divino beneplácito y de la abundancia de los méritos de Cristo, se apoya en la mediación de Él, depende de ella y de ella saca su poder, y lejos de impedirnos la unión con Él, la fomenta, ¿verdad? Ella no es omnipotencia en sí misma, porque la omnipotencia pues es un atributo de Dios y no puede ser transmitido de ninguna forma a ningún ser humano, por más santo que sea este. Pero ella es la madre de Dios, la esposa del Espíritu Santo y la hija de la madre de Jesucristo, la hija predilecta de Dios y la esposa del Espíritu Santo, lo que establece entre ella y Dios un parentesco increíble, rozando los linderos de lo infinito, introduciéndola en cierto modo en lo más entrañable del misterio de la Santísima Trinidad, por lo cual Dios no puede negarle nada de lo cuanto le pide, y ese es el sentido que tiene a su disposición toda la omnipotencia de Dios por vía de súplica, por eso le llamamos omnipotencia suplicante, ¿verdad? Y por eso, pues, ¿qué importa que ella no tenga la omnipotencia en ella misma, si tiene en sus manos la omnipotencia de Dios? Y por ella los justos les alcanza un aumento de la fe a los que son buenos, la esperanza, un aumento de caridad, les alcanza la perseverancia final, a los pecadores les alcanza las gracias de arrepentimiento y perdón, a menos de que ellos la rechacen. A los infieles y paganos les da las gracias iluminativas suficientes para que vuelvan a Dios y se salven. Nadie, excepto los condenados, para los que ya no es posible la redención, dejan de recibir la influencia bienhechora de nuestra Madre Santísima de una forma u otra. Por eso nos enseñan los santos que una de las señales más grandes de predestinación, de salvación eterna, es la devoción a la Santísima Virgen María. 7. La responsabilidad subjetiva del pecador. Tenemos que tener en cuenta, ya lo habíamos dicho en otro video, lo que es pecado y no es pecado, que para que haya pecado tenemos que tener materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si falta alguna, el pecado deja de ser mortal. Por lo que algunos pecados objetivamente graves pasan a ser leves por falta de pleno consentimiento. Y al revés, algunos pecados de materia leve pasan a ser graves porque el pecador creyó equivocadamente que era grave y en algunos sí lo cometió. El grado de un pecado depende entonces no solo de la materia, sino de las disposiciones del que lo comete, de su conocimiento y de su aceptación. Ahora pregunta, ¿cuántos pecados se cometen en el mundo que reúnen las tres condiciones para que sean mortales? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Un número considerable de los que se cometen en el mundo no van a ser pecados mortales, por las condiciones subjetivas del pecador que los comete. Es increíble el grado de ignorancia religiosa que hay actualmente en la mayor parte de la humanidad. Hay muchos que pecan de manera irreflexiva, sin darse cuenta ni siquiera de que aquello que hacen está prohibido por Dios. Entonces ni a pecado mortal llega. Es cierto que todos llevamos en nuestro corazón una ley impuesta, la ley natural, que sabemos cuando se obra mal y cuando se obra bien, pero muchas veces apenas se deja oír esa voz en la conciencia, ¿verdad? En medio del ruido de este mundo, de la vida moderna y de la falta de reflexión. Por eso acuérdate que dijo nuestro Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No podemos quitar ninguna responsabilidad a los pecadores, pues muchas veces sus pecados sí serán graves y mortales, y si la muerte los sorprende pudieran condenarse. Pero creemos que el grado de responsabilidad de muchos pecadores está atenuada, y es que nuestro Señor dice que a quien mucho se le pide, mucho, que a quien mucho se le pide, que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Bueno, pues entonces también es justo que al que menos se le dio, menos se le exigirá, ¿verdad? En este sentido, pues los pecados de los cristianos son más graves que los paganos, pero también entre los cristianos el grado de responsabilidad de sus pecados se mide por el conocimiento que tengan de la religión de los religiosos, ¿verdad? Dice el padre Monsabre, dice, nosotros juzgamos por las apariencias y la mayoría de las veces el pecado se nos presenta bajo un aspecto repulsivo, que nos hace juzgarlo severamente, pero desconocemos la historia de cada alma,
Pero Dios tiene todo en cuenta: el nacimiento, la ignorancia, la flaqueza, los vicios, la educación, las cuestiones hereditarias, la influencia de los medios, las dificultades de la vida y hasta el más pequeño germen de voluntad. Por eso, dicen, los cálculos de Dios ganan más su misericordia que su justicia. Y es que el hombre que creemos lleno de maldad no es más que un ser falto de equilibrio. Sobre alguno que creemos que está aferrado al mal ya está obrando una gracia que triunfará al final y el Señor tendrá piedad de él, aunque espía al final en el purgatorio, pero habrá escapado de la condenación. Para que haya pecado mortal se requieren las tres condiciones que dijimos. La pregunta es: ¿siempre se encontrarán estas condiciones en los pecados de los hombres? Algunos dicen que sí, otros que raras veces. Pues la verdad se encuentra entre estas dos. Se puede esperar que ante Dios habrá menos pecados mortales de los que creemos nosotros comúnmente, ¿verdad? El mismo acto realizado por una persona no tiene nunca la misma culpa. Hay que tener en cuenta lo que hubo de ignorancia, de ilusión, de inadvertencia, de arrebato, de violencia pasional, de fuerza de la costumbre, de ardor de los apetitos, de impulsividad, de emotividad temperamental, de las taras hereditarias, de temor fundado, de defectos de la educación, de influencia de los medios ambientes, de las circunstancias. Todo esto disminuye la libertad y entonces reduce también la responsabilidad del pecador. El padre Faber dice: cuando un hombre peca, en nuestra presencia vemos su pecado, pero rara vez vemos lo que podría excusarlo. Y es que la violencia de la tentación es invisible, y aun como la pudiéramos ver, jamás podríamos calcular la fuerza con que obra sobre el corazón de otro, ni apreciar el poder casi irresistible que le dan antiguas costumbres a este pecador. Eso no lo vemos nosotros. Dios sí lo ve. También a veces el hombre de buena conciencia, a consecuencia de su confianza en sí mismo y por lo repentino de un ataque de Satanás, pues cae en pecado. Pero si Dios permite que caiga, es para su mayor bien y que crezca en humildad. Aunque sea una persona buena, de repente se ve y se siente justo y todo, y pum, y cae en pecado. Y eso Dios lo permite para que crezca en humildad. En este caso el pecado es accidental y no podemos deducir que esta persona vive en pecado habitual por lo general, ¿verdad? Las acciones de los hombres ante los ojos de los hombres son siempre mucho más malas que los corazones de estos mismos hombres. Su corazón tiene menos parte en esta maldad de la que nosotros pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre comete un pecado en la primera efervescencia de la pasión. Esta pasión pudo haber sido provocada por un incidente extraordinario. A lo mejor fue tentado en un momento de agitación física, ¿verdad? O de desorden nervioso. Eso impide que el pecado sea pecado, pero no se le podrá mirar, no digo, eso no impide que sea pecado, pero no lo podemos mirar como un pecador habitual, o un pecador malo, ¿verdad? Otros suelen caer en pecado por una falsa vergüenza, por respetos humanos, por influencia de malas compañías, y en todos estos casos el corazón de él puede permanecer mejor de lo que hacen suponer sus actos. También en muchos, las preocupaciones influyen considerablemente en sus acciones y pecados, y solo Dios puede conocer el grado de su culpabilidad. Ahora, si por lo general, como dijimos, el corazón que no vemos es mejor que los actos que vemos, pues el mundo, gracias a Dios, es menos miserable y menos triste de lo que parece, ¿verdad? 8. Las gracias de las últimas horas, otra tesis. Cuando alguien está enfermo o está moribundo, hay que rodearlo de paz, de serenidad, para que su tránsito a la eternidad sea más tranquilo, porque hay quienes se ponen a gritar y a llorar, y pues lo asustan y hacen al enfermo más confuso y doloroso su último momento y no le dejan que se arrepienta. Eso es una de las principales, ¿verdad? Hay algunas almas que cuando ya se van a morir empiezan a actuar como con una lucidez mental, como si fuera así casi un espíritu angélico, y empieza a contemplar toda su vida antes de morir, y esto influye muchas veces para él en su conversión. O sea, es una gran gracia de Dios. A veces la lucidez mental del enfermo pues, está por dentro, no se nota por fuera, y a veces hay inconsciente, hace cuenta, a veces está todo callado y está oyendo todo y es consciente, y a veces no notamos, pero a veces es inconsciente. Nosotros no sabemos, no podemos determinar eso, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer en estos momentos es exhortarlo a pedir perdón a Dios, pedir perdón a los hombres y sobre todo traerle un sacerdote para que le administre los santos óleos y la absolución. Esta es una gran misericordia de Dios, se llaman los auxilios finales de la iglesia para que alcance su salvación esta alma. Además lo habíamos visto que está la muerte real y la muerte clínica, la muerte aparente y la muerte real, y esto está científicamente comprobado, que existe más o menos un tiempo largo entre la muerte física o la muerte clínica y la muerte real, ¿verdad? Y es que los cuerpos no mueren de golpe, no, ningún cuerpo muere todo de golpe, mueren poco a poco, en grados sucesivos, en todos los casos, ya sea la muerte violenta, repentina o normal,
Y es que hayan dejado o que hayan parado las funciones respiratorias de respiración y circulación, mientras las células y tejidos de un órgano no experimenten ninguna lesión y conserven en ellas los medios para su sustento, como sustancias nutritivas, oxígeno que tienen ellas como reservas, pueden seguir viviendo. Los órganos siguen viviendo, está comprobado científicamente. Aunque es verdad que cesando la circulación dejan de llegar a esas células nuevos elementos de vida y tendrán que morir en algún momento si no se restablecen estas funciones, es cierto también que en virtud de la reserva orgánica, esto lo dicen los científicos, puede continuar viviendo órganos hasta que se agoten estas reservas o vuelvan a restablecerse. O sea que hay órganos que te dan un balazo en la cabeza, pero tu hígado, tu riñón tiene suficiente oxígeno y suficientes reservas para seguir viviendo. Y eso pasa desde un accidente hasta una muerte de enfermedad. Pues dicen que igual que cuando ahí los tienden a los muertos, que a veces reviven, se levantan. Y vomitan. Mientras más sanos, sí. Es que mientras más sanos estén los órganos, más durarán viviendo. En estos casos de muerte, en el caso de muerte repentina, duran más porque no se lesionan órganos y estos se encuentran provistos de medios vitales con abundante reserva orgánica. Sí ha pasado que incluso hay en países que no permiten hasta las 24 horas enterrarlo, hasta que se haya podrido el cuerpo, que empiece el estado de putrefacción, porque saben que antes de 24 horas hay gente que se ha levantado. Hay gente que la ha enterrado yo nomás, yo digo por el tiempo porque nos falta algo y creo que no va a alcanzar. Ahorita al final lo comentamos, ¿te parece? Te recuerdo. Me va a ir el rollo. A ver, dime. A ver, no, dime. Me fue la onda ya. No, que la canción, bueno, ¿sabes? No convenía. Bueno, bueno. En los casos de larga enfermedad, pues los órganos y tejidos van agotando su reserva orgánica casi siempre junto con el cuerpo. Y por eso sigue que estos, por lo general, son los que duran menos vivos después de que hayan muerto, o sea, entre la muerte clínica y real, porque pues se va acabando la vida al mismo tiempo, todos los órganos van recibiendo menos oxígeno, todos los que llevan una enfermedad larga, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede calcularse en los casos de muerte aparente y la muerte real? Pues es difícil, ¿cuánto tiempo hay ahí? Pero dicen los científicos que no es menos de media hora. Y puede durar hasta 3, 4, 5, 6 o hasta 20 horas, ¿verdad? Pero por lo general la iglesia reconoce hasta 3 horas y los científicos hasta 3 horas. En los casos de muerte repentina, el periodo probable de vida puede ser hasta que se presentan los primeros síntomas de putrefacción. Esta es la señal más clara de que el alma abandonó el cuerpo. Y es que a veces por la rigidez, que uno dice, no, es que la rigidez cadavérica, pero se puede confundir con la rigidez de ciertos espasmos, ¿verdad? Solamente cuando se presenta la putrefacción, entonces sabemos que llegó la muerte real de la persona, ¿verdad? Bueno, mientras no sepamos si ya llegó la muerte real de la persona, mientras no esté oliendo a podrido, se haya empezado a podrir, nuestra obligación es traerle un sacerdote. Y el sacerdote puede y debe administrar los santos óleos y el sacramento de la reconciliación, de la conversión, bajo condición. Si estás ahí todavía y te arrepientes, te perdonan tus pecados. Es una misericordia de Dios que ha salvado y salvará, seguirá salvando miles de almas en ese momento de la muerte. Dicen algunos teólogos, ¿qué puede ocurrir entre Dios y el alma del aparente muerto? Dios puede hacer que el entendimiento y la voluntad se aíslen por un momento de la materia y del universo, y en ese breve instante puede comunicarles numerosos pensamientos para que puedan realizar numerosos actos sin prisas. Puede realizar una trillonésima de hora numerosos actos de contrición perfecta y vivir en esa trillonésima de hora una vida dolorosa de purgatorio, como si fuera muy duradero. Sería una gran temeridad confiar nuestra salvación a esta posibilidad, pero también lo sería negar este poder divino que puede hacer en ese momento. Dios puede retrasar en la inteligencia aparente del muerto la conciencia del tiempo, sometiéndolo a una especie de cámara lenta, para darle tiempo de hacer con tranquilidad actos de arrepentimiento de sus pecados. No es irreal que la muerte sea un momento propicio donde se concede esta oportunidad de realizar actos de arrepentimiento, esperanza y adoración. ¿Por qué? Porque en la enfermedad resulta difícil entregarse a la voluntad de Dios y estar con una conciencia despierta. El enfermo no puede estar en eso, pero si Dios lo aísla de todo esto, puede ser que le dé esta oportunidad. Si es que la muerte constituye el encuentro del hombre con Dios, sería sorprendente que en el momento de la muerte no se diera al hombre la posibilidad de tomar una postura. Y es que en el proceso de desprenderse el alma del cuerpo, el alma va adquiriendo una claridad especial, como tipo de los ángeles. O sea, el espíritu reconoce cosas que la razón no reconocía, la cual le permitirá decir sí o no a Dios en esos instantes. Dios pone al hombre la última decisión. Ahora, se requiere un esfuerzo extraordinario para que después de haber vivido toda una espalda de vida a Dios y de la propia conciencia, de repente este enfermo odie todo en este último momento y dé paso a Dios y se quiera convertir. Pero sí lo puede hacer, y si lo hace, pues pone su sello a todas las demás acciones pasadas. Se puede salvar. Es posible que la misericordia de Dios ofrezca incluso a los pecadores más obstinados una suprema iluminación de su muerte, con el fin de que puedan volver a Él si desisten de su delito. Pero sabemos que Dios no tiene ninguna obligación a hacerlo, y aunque la haga, es muy probable que el árbol que esté inclinado a la derecha, si lo cortan, caiga a la derecha. Eso lo hemos visto en el tema de cómo se vive se muere, ¿verdad? El padre Guillermo Faber dice: nuestra ignorancia de lo que pasa en las almas en el lecho de la muerte nos hace inaccesible
el conocimiento de la parte más amplia de la vida, porque la vida no se mide solo por el tiempo material, ya que el mundo con su bullicio y espectáculos deja poco sitio para Dios en los corazones de los hombres, pero a la hora de la muerte Dios cambia los minutos en años, multiplica la actividad del espíritu en el instante en que va a abandonar el cuerpo. Es una hora de verdad, y una hora de verdad es más larga que un siglo de mentiras. Y es que después de este instante viene la muerte real, donde se decide la suerte eterna del alma. Si se encuentra en estado de gracia, irá al cielo, y en pecado mortal descenderá al infierno para toda la eternidad. Ya no habrá lugar para reparar los errores. Por eso Dios da esa hora o ese momento de gracia. El tiempo concedido para obrar el bien ya ha pasado y no volverá. Nadie muere más que una sola vez, y la muerte fija las almas en el estado en que las encuentra. Nadie podrá modificar ya su suerte eterna, ni el propio arrepentimiento una vez muerto, ya en la muerte real, ni las oraciones serán estas oraciones y el arrepentimiento será impotente para abrirnos las puertas del cielo que hemos cerrado, ¿verdad? Por eso a la hora de la muerte, Dios se muestra más paternal y misericordioso que nunca. Llama con más fuerzas a las puertas, fíjate, del pecador, multiplica las muestras de su ternura y prodiga las gracias de conversión. Dios derrama sus manos llenas de gracias en la última hora, no solamente sobre el justo, sino principalmente sobre el pobre pecador que va a caer en las manos de su infinita justicia. ¿Verdad? Déjame ver. Ok. Dice, cualquier ansiedad con relación a las últimas horas de nuestra vida es ociosa. Podemos ver estas gracias. Dios siempre va a derramar las gracias, sobre todo, fíjate, que en almas que han estado con Él. Dice, el que siempre amó y creyó a Dios superará con mayor facilidad los peligros de la última hora y alcanzará lo que durante su vida ha ido buscando. Tendrá los auxilios que necesita para la perseverancia final, los sostendrá Dios en sus últimas luchas, lo considerará, lo fortalecerá, calmará sus temores, le facilitará el abandono de todo lo que ama en la tierra y derramará sobre su alma la paz y confianza de resignación. Eso sobre el justo. Y podemos ver estas gracias en almas que se ven muy desesperadas y que en el momento de su muerte se ven bien, bien tranquilas, se ven con serenidad, se ven con abandono, se ven incluso con alegría, ¿verdad? Por eso nosotros nunca nos preocupemos de ese momento. Cuando llegue, Dios estará a nuestro lado en nuestro lecho. Y más estamos preocupados por Él. Cualquier ansiedad a este momento, a estas horas, es ociosa. Porque ahorita no tenemos las gracias esas y no podemos sentirlo. Pero en ese momento no nos faltará. Dios disipará en ese momento todos nuestros temores y nos hará experimentar aquella dulce palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y veremos qué fácil es entrar en el seno de Dios Padre, ¿verdad? Ahora, si Dios es extremadamente justo para los moribundos, puede que lo sea más para el pobre pecador que va a comparecer ante el tribunal. Dios ve a ese hombre y se acuerda que él es su papá. A pesar de todos sus extravíos, lo ama como siempre, o como a un hijo lo amado, y quiere salvarlo. El enorme peligro en que se encuentra esta persona hace revivir en Dios su ternura, y entonces llama con mano fuerza a las puertas del corazón de este hombre, prodiga las gracias de conversión y hace todo lo posible para que el que va a caer en las manos de su justicia aproveche el poco tiempo que le queda para arrepentirse y librarse de la condenación eterna. Hasta su último suspiro Dios le ofrece su perdón, lo impulsa a aceptarlo. Dice incluso el Padre que incluso Dios es quien insiste y ruega a esta persona, ¿verdad? Dios emplea el combate del amor de una madre, viendo que su hijo le va a ser arrancado para siempre. Dice Monseñor, el que escribió esto, pregunta, para los que dicen, oiga, ¿y usted cómo sabe esto? ¿De dónde ha tomado la historia de estos asaltos de misericordia de Dios para los pecadores? ¿De dónde lo ha tomado? ¿Dónde lo sabe? Y les contesta el Padre Fabre, de tu corazón, de tu propio corazón, del de tu mamá. Le dice el Padre Fabre, qué bonito. Dice, los he tomado de su propio corazón de ustedes. ¿Qué no son papás? ¿Qué no son mamás? Lo que estoy diciendo, ¿no lo harían ustedes por uno de sus hijos? ¿Que acaso Dios es menos que uno de ustedes? ¿Que acaso Dios es capaz de hacer menos por uno de sus hijos que ustedes por los suyos? ¿Una madre rechazará a su propio hijo por muy ingrato que hubiera sido? ¿No procurará por todos los medios atraerlo de nuevo a ella? ¿No sería de ella las primeras y últimas iniciativas? ¿No intentaría salvarle incluso a pesar de ella? Pero ¿saben qué? Dios es más que una madre. No existe ningún padre, ninguna madre, en efecto, que viendo a su hijo, aunque sea sus ojos gravemente culpable, a punto de caer en un abismo y perderse, no sienta despertar su ternura. Y no olvide sus agravios y no trate por todos los medios de arrancar al desventurado la suerte que le espera. Dios nos ama a cada uno, incomparablemente más que el más tierno de los padres y la más tierna de las madres, ¿verdad? Su entrega está 1000 veces por encima de cualquiera de los mejores padres o madres. Esto nos lo ha manifestado, ¿dónde? En la cruz de Cristo crucificado. Dios, cuando ve que un hijo está a punto de caer en el abismo, se va como una madre, implementa la lucha de la madre, ¿verdad? Suponer que para librar del infierno
al que está a punto de caer uno de sus hijos tan profundamente amado, ¿habrá Dios menos de lo que haría Dios menos de lo que haría un padre ordinario? Decir todo esto sería una blasfemia. No puede ser Dios, si una mamá ve que su hijo va a caer al abismo y lo rescate y decir que Dios no lo hará, es una blasfemia contra Dios. Para que Dios abra sus brazos al pecador, más culpable no se requiere otra cosa, no se requiere más que un acto de arrepentimiento, y para esto suficientemente un instante, un segundo de contrición. Le dijo al buen ladrón: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Y por esas palabras le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Quién puede decir lo que pasa en esta hora decisiva entre Dios y la pobre alma, culpable a punto de ser juzgada? Esta pobre alma que con frecuencia fue más ignorante que malvada. ¿No será capaz esta alma, bajo la influencia de la ternura de Dios, lanzar hacia el cielo un grito de angustia, de arrepentimiento y de amor hacia Dios que le alcance su salvación? Dice Santa Caterina de Siena que la misericordia divina persigue al pecador hasta el momento supremo en la agonía, en el que él, suspendido entre la vida y la muerte, parece no pertenecer ya a la tierra. Entonces, por última vez, de modo secreto, que nadie se da cuenta, fíjese lo que dice Santa Catalina, el Creador y Redentor se presenta y le dice, ¿me quieres? Y dice, no falta quien responde no, pero ¿cuántos hay que responden sí? Y Dios hará sin duda que espíen con largos terribles tormentos su tardanza en las penas del purgatorio, pero no permitirá que se condenen eternamente. Hay muchas conversiones de última hora, y pues esto pasa entre Dios y el alma. Nadie de los que estamos afuera podemos observar nada de esto, pero por eso les decía, no dudemos en encontrarnos en el cielo con personas que murieron, que pensábamos que habían muerto de una manera terrible, porque nosotros no podemos ver lo que está pasando entre ellos y Dios en ese momento. Esto es sin contradecir ningún principio teológico. Hay que tener confianza en que Dios, en la última hora, se porta como papá, indulgente con todos sus hijos, ¿verdad? Bueno, dice un padre, aún así no se puede invocar estas razones para perder el miedo al pecado y vivir tranquilamente de espaldas a Dios en espera de convertirse. En el momento de la muerte, quien se apoya en esta tesis para seguir rompiendo los mandamientos de Dios, comete una temeridad y se expone casi con toda seguridad a la condenación eterna. Si alguno abusa de esta consoladora doctrina, él solo pagará las consecuencias. Puede dar por seguro que el castigo de su loca temeridad le será negado las gracias de última hora, morirá obstinado en su pecado mortal y descenderá al infierno para toda la eternidad, y únicamente sobre él y sobre su increíble ceguera recaerá la culpa y la exclusividad responsabilidad de su espantosa desgracia eterna. Aquel que se burle de esto y use esto para pecar, pobre de él, porque se condenará. Bueno, rápidamente, porque se va a acabar el tiempo. Las penas del purgatorio, otra razón. El mayor número de los que salvan es la existencia del purgatorio, que es dogma de fe. Es el lugar en el que las almas espían las deudas contra ellas en este mundo por la divina justicia. Gracias a esto parece que escaparán de la eterna condenación millones y millones de pecadores que sin ello se hubieran perdido sin remedio. Y es que por más grande que sea la misericordia, no puede anular totalmente las exigencias de la justicia. La misericordia frena la justicia, pero no la anula. Por el purgatorio la justicia divina se da por satisfecha, teniendo en cuenta que la principal reparación ya la ofreció nuestro Señor Jesucristo, poniendo sobre la balanza el peso infinito de su sangre. Pero no es justicia que lo pague todo nuestro Señor. También el pecador ha de unir su propio sufrimiento al de Cristo. Esto en el purgatorio por la satisfacción de la culpa por su pecado. El purgatorio es un gran medio escogido por la misericordia para llenar el cielo de pecadores antiguos, sin menoscabo a la infinita justicia. Pobres de nosotros si no hubiera purgatorio. Y número 10, a ver si lo alcanzamos a completar porque está muy interesante. Esta última tesis es muy buena. Se tiene un buen tiempo. Ok. La eficacia inefable de la oración. Esta está hermosa, porque aquí vamos a aprender una cosa nueva. Dice nuestro Señor, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para que la oración alcance su eficacia es preciso que tenga las debidas condiciones. Una que es indispensable es que se trate de cosas necesarias y convenientes para la eterna salvación, y además que sea piadosa, o sea, que sea con humildad, que sea con atención, que sea con confianza hacia Dios. Por falta de estas condiciones fracasan muchas oraciones que hacen los hombres, porque muchas tienen por objeto nada más gracias o cosas materiales, ¿no? Temporales, salud, riquezas, bienes, y fracasan por esto. Porque nuestro Señor dice, pidan y se les da todo, y Él está hablando en cuestión a salvación eterna propia de otros y para la mayor gloria de Dios. Eso van a ser siempre infalible en la oración, ¿verdad? Orar, por ejemplo, por la conversión de un pecador, por una buena muerte para nosotros o por una buena muerte para alguien, cosas semejantes que se relacionan con la salvación eterna, es imposible ahí que la oración resulte ineficaz, ¿verdad? Porque pues se incumplirán las palabras de Cristo, que nos dijo, pidan y se las dará, ¿verdad? ¿Cuántas almas podemos nosotros salvar si oráramos con humildad y perseverancia, ¿verdad? Es impensable
pensar que los planes de Dios nos concediera la gracia, nos concediera estar pidiendo por un alma, pide, si no fuera a conceder la gracia de la salvación. Si no fuera a conceder la gracia de la salvación porque esta persona no lo fuera a aceptar y Dios ya lo sabe, no permitiría a Dios que pidiéramos por esta alma, ¿verdad? Por eso cuando nos sentimos nosotros impulsados a pedir por alguien, es una señal de que Dios está dispuesto a concedernos que esa alma se salve. Entonces no hay que desalentarse y pedir por la conversión y salvación de todos, ¿ya? Bueno, la oración tiene una eficacia sin término, aunque es verdad que en ciertas circunstancias la malicia o la mala voluntad de alguien puede hacer estéril estas gracias más preciosas. Pero no es menos cierto que la llave de la oración abre a cualquier alma, por más obstinada que sea, los tesoros de la gracia de Dios, ¿verdad? Si el alma suplicante, interesada en la salvación del pecador, no se cansa de orar y esperar, es imposible que tarde o temprano no recibirá la recompensa de su esfuerzo, como Santa Mónica con San Agustín, 25 años llorando por él, ¿verdad? Aquí es lo nuevo que vamos a aprender. Dice, existe una circunstancia muy especial, esto es muy interesante, ponerle mucha atención, que hace que la oración sea un tesoro inagotable en orden a la salvación de cualquier pecador, por muy obstinado que se encuentre en su pecado, y esta es que la oración, fíjate, tiene efecto retroactivo. La oración tiene efecto retroactivo, lo cual quiere decir que puede recaer esta oración que estamos haciendo sobre cualquier persona muerta, cualquiera, hace mucho tiempo, hace 100 años, 200 años, puede recaer esta oración. Podemos pedir hoy y obtener de Dios la salvación. Por ejemplo, de cualquiera de los grandes criminales y cualquiera de los grandes que hubo antes, podemos pedir la salvación a Dios. Pues recordemos que la Santa Iglesia Católica jamás ha condenado, se ha pronunciado, sobre la condenación de nadie, ¿verdad? Entonces, si no se ha pronunciado la Iglesia sobre la condenación, incluso el propio Judas, como el Papa Juan Pablo II lo dice en aquella carta o en aquella encíclica, Más allá del umbral, o algo así, dice que ni siquiera la afirmación de que dice nuestro Señor, fue que más debía haber no nacido, eso no implica que sea condenado. Entonces podemos pedir por la salvación de cualquier persona del mundo, aunque haya muerto hace 1000 años, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues Dios es eterno, lo cual quiere decir que para Dios no existe el pasado, ni existe el futuro, solamente el presente eterno. Dios no está encerrado como nosotros en la esfera del tiempo. Así lo que ocurrió hace 1000 años subsiste todavía en Dios como un presente, y lo que ocurrirá dentro de 1000 o 50,000 años, Dios ya lo tiene presente, como si ya hubiera ocurrido, porque Dios es un presente eterno. Esto es indiscutible desde el punto de vista teológico. Para negar esto tendríamos que negar la existencia de Dios, ¿verdad? Si Dios quiere, entonces puede aceptar esa oración que hacemos por un familiar que murió hace 100 años, un tatarabuelo, un bisabuelo, ¿verdad? Si Él quiere, la puede aceptar. Y en virtud de esa oración, concederle al pecador momentos antes de la muerte, porque Él está presente en el tiempo antes de que muriera, concederle estas gracias que vimos hace rato de arrepentimiento, hablarle al alma, darle la confesión, permitir que María interceda por él, darle una gracia de conversión en el momento antes de su muerte, y esa alma se puede salvar. Por eso es retroactiva la oración, ¿verdad? Si esta persona acepta esas gracias de Dios, como en los otros casos vimos, todo lo que Dios puede hacer en el momento de muerte, si lo acepta y no la rechaza, alcanza la salvación eterna. Entonces podemos, con la oración retroactiva, salvar almas de personas que hayan muerto antes. Recordemos que nada es imposible para Dios, nada. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿verdad? Esto que estamos diciendo es posible hacerlo si Dios quiere aceptarlo, o sea, todo es en sufragio, si lo quiere aceptar, sin necesidad de ningún milagro, ni de la menor alteración de las leyes de la justicia y misericordia. No estamos alterando las leyes de justicia y misericordia, que Dios es misericordioso y que también puede ver con la justicia lo bueno que hizo esta persona, y no estamos pidiéndole ningún milagro, porque Dios no tiene que irse al pasado o al futuro, porque para Dios todo está en presente eterno. O sea, no estamos quebrando ninguna ley, ninguna norma de Dios con esto. Por eso es enorme la eficacia de la oración, si sabemos explotarla como se debe, como les decía, con todas las cualidades que se debe para la salvación del alma, que sea con piedad, que sea con devoción a Dios, que sea con creer que la va a cumplir nuestro Señor, ¿sí me explico? Con todo lo que debe llevar la oración, que sea piadosa, ¿verdad? Así podemos lograr no solo la salvación de los que viven a nuestro lado, sino incluso de los que murieron hace ya años o siglos. Esto es un gran consuelo, presentar esta posibilidad. Miren la paloma. Es de gran consuelo presentar esta posibilidad tan clara y tan razonable a los que lloran inconsolables ahora, muchos, la muerte de un ser querido que vieron que se murieron en condiciones desastrosas, no en un accidente, en esto, porque ellos pueden pedir por ese ser querido, por esa persona, porque para Dios están en un presente eterno. Y como la Iglesia no nos dice que nadie se puede poner en que alguien se condenó, ni Judas, nadie, no podemos decir que nadie se condenó, de ponerle absoluta seriedad, y sabemos que Dios está en un presente eterno, y que como sufragio le ofrecemos, y porque Él es misericordioso, justo, y por todo lo que hemos leído, Él puede salvar esa alma, un familiar nuestro. Qué bueno, ¿no? Sí. El Papa Juan Pablo II estaba tan convencido, mira aquí está, de esta doctrina, que llega a escribir en su obra Cruzando el umbral de la esperanza. Dice:
algo que no hubiéramos atrevido nosotros a afirmar por nuestra cuenta. Aun cuando Jesús dijo de Judas que sería mejor para ese hombre no haber nacido, dice el Papa Juan Pablo II, esta afirmación no puede ser entendida con seguridad en el sentido de una eterna condenación. Por eso recemos intensa e incansablemente, pues quizá estemos a tiempo de salvar no solo a nuestros familiares difuntos, sino también a muchísimas almas de los que murieron en condiciones inquietantes. ¿Qué tal esto? Esta semana es hermosa, esta última, ¿no? Que podemos en retroactivo pedir la oración por tantas personas y ofrecer sacrificios por tantas personas y ofrecer nuestros ayunos por tantas personas con generosidad, con perseverancia y alcanzar la salvación de estas almas como sufragio, porque Dios es misericordioso justo y Dios misericordioso justo es papá de aquellos también y papá de aquellos los ama misericordiosamente y Él haría más que cualquier papá o que cualquier mamá del mundo porque a su hijo no se le perdiera. Entonces qué hermoso toda esta reflexión, ¿no? Sí. ¿Sí crees tú que son ahora sí más los que salvan que los que se condenan? Pues ahí lo llevan, Necesito que vuelvas a ver este video o lo vuelvas a empezar a grabar nuevamente, no te creas. Bueno, vamos a repetirlo, muchachos. Ok, quiero terminar esta reflexión con 3 Dessinger, que son 3 dogmas que están escritos en los Dessinger. Voy a decir los números, ya lo que me parece que va muy relacionado con esto y que nos da mayor esperanza. Dice en el Dessinger 3:18, la salvación es don de Dios, que algunos se salven es el don del que salva, pero que algunos se pierdan es merecimiento de los que se pierden. O sea, Dios no condena a nadie. El Dessinger 3:21, los condenados se autoexcluyen de la salvación, ni los malos se perdieron porque no pudieron ser buenos, sino porque no quisieron ser buenos y por su culpa permanecieron en la masa de condenación. Y por último, esta que es hermosísimo este Dessinger, fíjate, para reflexionar, lo voy a repetir creo 2 veces, lo voy a leer. Dessinger 804, fíjate lo que dice. La salvación con el auxilio divino es posible, porque Dios no manda cosas imposibles a nadie, sino que al mandar alguna cosa nos avisa que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos y nos ayudará para que podamos. Otra vez, la salvación con el auxilio divino es posible, porque Dios no manda cosas imposibles a nadie, sino que al mandar alguna cosa nos avisa que hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos y nos ayuda para que podamos. O sea, Dios siempre va a buscar la salvación de todos los hombres, nos ayuda para que podamos pedir en la oración, confiar en la misericordia y la justicia de Dios, no esperarnos el momento de nuestra muerte, no estar pensando, ay, ¿cómo voy a sentir? ¿Cómo voy a poner? Bueno, en este momento no tiene las gracias, como yo le dije a mucha gente, el día que muera mi hijo, si muere de cáncer, porque yo no sabía antes de que se enfermara, yo no voy a tener la fuerza y me suicido, no, en el momento que murió Dios me dio una gracia tan fuerte a mí y a mi esposa que estábamos con la tranquilidad más grande del mundo, cantando en su propio funeral. Entonces, sabemos que Dios es un Padre que nos ama y que todas las gracias nos las dará al final. Entonces, ¿para qué preocuparnos ahorita? Ahorita ni sabemos, ni la tenemos la gracia. Entonces, ¿para qué nos preocupamos más adelante? Así es, como lo que decías hace rato de la entrada al cielo de algún rico. Que dijo Dios, es más fácil que pase un camello por el ojo de que un rico salve. Un rico se salve. Esto lo hizo, o yo pienso que lo dices porque cuando tú te haces rico, millonario, te haces avaro, te olvidas más de Dios. Cuando te por lo olvidas general de cuando estamos Dios, bien, tenemos salud, todos nos haces acordamos pecado, mucho. no haces muchas cosas y por eso imagino que por eso él lo dijo. Él te está dando el compromiso al darte bueno, tú con tu trabajo ganas ese dinero, te haces rico. Al hacerte tu avaricia, ves a una persona pobre y no le ayudas. No le faltas das a la caridad. Ahora, faltas cuando él dice, porque mucha gente piensa que cuando nuestro Señor dijo que un rico, que no quería a los ricos. No, pero aparte sí, no, nuestro Señor ama a los ricos. Hay millones de ricos en el cielo. Yo conozco muchos muy santos que han ayudado a mucha gente. Que han ayudado a mucha gente y que están en el cielo. Incluso, mira, el rico lo que tiene que saber es que lo que él tiene es un don de Dios y es un administrador de Dios. Y si administra bien eso, es como el que tiene los 10 talentos, Dios le dará 10 talentos más en el cielo. Es una gloria enorme. Entonces Dios no va en contra de los que tienen riqueza primero. Segundo, cuando dijo... más compromiso. Sí, ¿no? Es más compromiso, pero a la vez también más facilidad para hacer el bien. Si me explico, es como, por ejemplo, el que sabe más, tiene más compromiso. Yo sí tengo más conocimiento de las cosas, yo tengo más compromiso que cualquiera, pero también tengo más facilidad para buscar las cosas buenas de Dios y llegar a un estado más grande de gloria. Todo por eso, tío, está en la medida que Dios lo da. Ahora, cuando dice que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja, no se refiere a una aguja de coser, que nosotros pensamos, ¿sabes qué es una aguja de coser? No, lo que pasa es que las agujas son las puertas de unos templos muy delgadas, pero son puertas como esta, puertas altas y delgadas, que sí con mucho trabajo y rozando y empujando a la panza y todo pasará y arrastrando el camello, tallándose pasará, pero pasa el camello, no es una aguja de un alfiler porque se lo haría imposible. Si la voluntad salvífica es de que, como decía hace rato, que todos los hombres del mundo salven, Dios va a poner
va a ser lo más fácil posible, pero lógicamente tiene que intervenir el libre albedrío del pecador que Dios no violenta. Por eso digo, son malos que se salvan, no quiere decir que todos se van a salvar, habrá muchos condenados, pero la mayor parte por la gracia de Dios salvarán, y eso es lo que veremos en el juicio final. El juicio final de todos tendrá algo más importante, porque nuestra sentencia ya fue revelada en el juicio particular, pero la importancia del juicio final es que nadie pueda después juzgar a nadie, si explico, sentirse más santo, porque se van a ver los pecados de todos, entonces no podemos ni acusar al otro nada, porque se van a ver los pecados de todos vimos tan pecadores, pero va a ser más que nada para exaltar la misericordia de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo eternamente, para que veamos que la mayor que se parte que se encuentra en el cielo es por su misericordia y bondad, no por merecimiento propio, y así nadie se crea, y pasemos toda la eternidad glorificando la misericordia de Cristo y del Padre, ¿verdad? Para eso es. Así es. Ahora, como también lo que te quería decir hace rato que se me borró el tape, lo que decías, ¿no? De que las células no mueren completamente. Sí. No sé si dicen que no le llores al muerto, que no sé qué. Ajá. Y sí se da el caso de que si estás llora al muerto, no lo dejas. No, espérame, llora al muerto. Le sale lágrimas. ¿Pero por qué? Porque no ha muerto totalmente. El oído es lo último que se pierde, ¿sí sabías? No, es que es lo más directo conectado al cerebro. Y dice que todavía es el último órgano. Todavía el alma no se desprende completamente. Por ejemplo, si te dan un balazo al corazón y o te cae un rayo, por decir, pues el oído tiene sus células bien nutridas y todo, entonces va a poder durar 2, 3, 4, 5 horas, ¿sí me explico yendo? Por eso es muy bueno que cuando alguien se muere, oremos piadosamente, le digamos tú tranquilo, viene Dios contigo. Me ha tocado asistir a algunos muertos, moribundos. Un cuerpo inerte que tú quieras moverte, pues ya no te pueden mover. Hay gente que está en plena conciencia, pero no se puede mover, no puedes externarla. Y estás tú con tu conciencia oyendo a todo que están rezando. Y tú no te puedes mover porque ya tu cuerpo ya no está latiendo tu corazón, ya no tiene movimiento. Pero tú directamente estás oyendo que te están rezando, que te están llorando, que te están pidiendo, pero tú ya no tienes el movimiento. Es el lapso que hay, que se llama. Me imagino que como es el lapso que está comprobado científicamente y entre la iglesia. Es desesperante, ¿no? No es desesperante, te voy a decir por qué. Te lo acabo de decir hace ratito. Es el lapso que reconoce la iglesia hasta 3 horas, pero esa oportunidad, esa opción la deja Dios en una persona porque en esa media hora, en esas 3 horas, Dios sabe el tiempo que va a ser suficiente para dar los últimos. Dice nuestro Señor, dice la Sagrada Escritura, Dios no quebra la caña cascada ni apaga la mecha que uno me hace. Es una mecha que apenas está viendo, Dios no la va a apagar. Al contrario, va a tratar de encenderla hacia la bondad divina, hacia el amor, hacia la reconciliación de Dios, para que se salve. No puede el alma estar desesperada ni aunque estoy yendo, porque en ese momento, como lo vimos, va a estar su Padre de la mano, dándole todas las gracias, más si fue un ferviente católico, dándole todas las gracias, dando toda la confianza y haciendo lo que aspire como Cristo, diciendo que fácil es morirse y entrar en el seno del Padre, diciendo en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Dios lo va a acompañar en ese momento. Esas gracias, por eso, como te decía, no las podemos imaginar, entonces no nos podemos poner a pensar qué voy a sentir en ese momento, porque no tenemos las gracias para saber qué va a pasar. Pero si les aseguramos que Dios es bondadoso y piadoso y que en ese momento va a estar consigo, que es el momento que más lo necesita para el último combate contra el demonio, y Dios te va a dar lo necesario para que estés tranquilo, más que intranquilo. Y entonces con esa tranquilidad, con esa calma y con esa paz, puedas decidir optar por Dios para toda la eternidad por tu propia condenación. Es una gracia y una misericordia de Dios. Ahorita lo puedes pensar como humano y como no tienes la gracia, y sabes lo que han sentido los que tienen esa gracia, y dices, ay, me desesperaría. No, es como yo cuando te dije, yo dije, si algún día mi hijo se enfermara de algo y se fuera a morir, yo me desesperaría y me volvería loco. No, porque Dios me dio la gracia y la fuerza en ese momento. Donde falla donde será nuestra debilidad, entra la fuerza de Dios. Con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el Padre, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos todo seguro y segurísimo es la muerte. Todos nos vamos a morir, entonces analícenlo, piénsenlo, lo que se habló aquí, se leyó. No es para que menosprecien. Lo que está haciendo mi hermano es para que ustedes, el que quiera tomarlo, que lo tome, el que no lo tome. Él estudió mucho esta situación, le gustó meterse mucho a la teología y estudió a fondo todo. Entonces, el que le guste, el que le agrade, si quiere pues seguir los consejos, adelante. Como les digo, todos tenemos seguro el nacimiento y después del nacimiento lo más seguro y lo segurísimo es la muerte. Entonces, aquí se trata, sabido, para aquellos que van a echar bronca, no se trata de que la gente ya diga, ay, puedo seguir pecando, no, porque se pueden condenar. Son poquitos, ellos van a ser el número que se condenan, sino que es para quitar el miedo a aquellos que no se atreven a acercarse a la iglesia, porque dicen, no, es que ahí todos van al infierno. Ese es uno, quitar esa tontería, que son mayor parte de las cosas. Y la número 2, para que agarremos un gran temor, no miedo, temor de ofender a Dios por amor, porque estamos viendo lo bueno, lo bondadoso y lo puro. No se refiere al temor a Dios. El temor a Dios, el temor y el miedo son muy diferentes. El miedo no se le debe tener a nadie, ni al demonio. El miedo simplemente incluso viene del demonio que te lo quiere meter. El temor a Dios es el de ofender a alguien que te ama tanto,
que no lo puedes ofender. Es como tener una novia que sí me ha hecho tantas cosas buenas, no quiero que se sienta mal, no quiero lastimarla. Ese temor santo es el que queremos que nazca de este video, de considerar las cosas y la misericordia tan infinita de Dios, que hasta el último momento está llamando a sus hijos, que nos quiere para toda la eternidad con Él, y al contemplar ese amor, por ese mismo amor, obremos hacia el bien. Si es rico y nos alejemos del mal, que sea por amor a nuestro Señor. Esa es la intención de este video. Imagínate, es lo que te decía también, imagínate ya cuando tú ya, tu cuerpo, tu alma o tu espíritu esté descarnado, o sea, la carne que traemos puesta, ya se quedó aquí, y estés allá arriba y quieras tú decir, quiero volver a regresar y quiero cambiar, ya no vas a poder. Ya no. Por eso, más por eso es lo que tú decías. Por eso después de la muerte eso, real. ¿Sí? Ahorita, en este momento que tú estás viendo este video, cambia. Trata de ser diferente. Por amor a Dios. Por amor a Dios y por amor a ti, porque tu alma o espíritu va a ser el que va y va a tener que dar cuentas y después te vas a arrepentir. Ahorita todavía no es muy tarde, porque si tú estás viendo este video y estás encarnado, tienes espíritu, alma y cuerpo y pensamiento que tú puedes lograr cambiar tu vida, cámbiala, sé diferente. Y además, para que en ese último momento, en el hecho de tu agonía, en el hecho de tu muerte, feliz. Qué padre, no, va a morir, qué padre. Pero para que en el hecho de tu muerte y en el hecho de tu agonía, en vez de estar preocupado, goces de una tranquilidad, goces de la presencia maravillosa de Dios. Si han visto, no sé si has visto gente que muere de sangre, así como se le ve la cara con una paz, hasta con una sonrisa. Como dijo, creo que fue Santa Teresita, suspiró antes de morir, dijo, nunca creí que fuera tan fácil morir. O sea, para que estemos así en ese último momento, y si somos pecadores por habituales, tratemos de salir de esa habitualidad del pecado, tratemos de hacer el que hace lo que puede, hacer lo que debe, pero tampoco nos asustemos y quedemos en pecado por fragilidad o debilidad. De repente levantémonos y confesemos y sepamos que Dios conoce nuestro barro, nuestra fragilidad, y que no es un juez severo que está viendo qué hacemos de maldad para castigarnos y eso lo va a sacar muy en cuenta. No, Dios nos conoce y nos ama como un papá ama a sus hijos, ¿no? Esa es la idea. Pues entonces que esa desesperación no entre cuando ustedes estén tendidos, que esté su tranquilidad en paz y con ustedes. Siempre lleven un sacerdote, una gente, siempre. Sí, pero por ejemplo, como yo te decía, pues, la desesperación que te puede... No te va a llegar ninguna desesperación porque vas a estar tranquilo, feliz. Vas a decir, bueno, ya voy a otro nivel. Y vas a entender tu espíritu. Es más, hay gente que días antes de morirse como que empiezan a ver a sus seres queridos y cosas. Haz de cuenta como si ya tuvieran otro pie en la eternidad y empiezan en serio, ¿A cuántos ha pasado? Cosas diferentes. ¿Cómo le llaman? La recuperación de la muerte. Se levantan y agarran una habilidad, una sensibilidad, un despertar. Ya cuando van a morir. Todo y saben todo. Son gracias a Dios. Y ya estoy bien, ya me siento bien. Y le mandan a hablar, se despiden de sus hijos y todo. Es un momento para aprovechar para tenerles un y a la hora se mueren. Momento para ya hasta los van a dar de alta y a la hora se mueren. Le llaman la recuperación de la muerte. Algo así. Bueno, todos son los misterios de Dios, pero el misterio más grande de Dios es que Él es amor. Ya no hay que ser tan largo ese video porque ya no va muy largo. Buenos amigos de YouTube y Facebook. Bueno, como siempre, estamos listos. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle aquí a mi mamá? Vamos a tratar, porque ya estoy poniendo ahora sí ya hay opiniones en todos los videos, ya casi la mayoría les puse porque se habían cerrado, se habían bloqueado. Le vamos a poner opiniones, un rato que lo subas después le pongo opiniones para que puedan poner ahí. Muy bien, para que ustedes le digan de qué quieren que les hable, algún video nuevo, alguna cosa nueva, alguna duda, fíjate que hablé poquito del purgatorio, me habías dicho hace mucho que querías que hiciéramos uno sobre el purgatorio, vamos a hacer uno más extenso sobre el purgatorio, ¿qué te parece? Muy bien, para estar más empapados, ¿no? Y también saber un poco más. Claro que sí. Pues como siempre, su amigo Quique y su amigo Chente. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós.